Visión a la verdad. Aquí no hay preguntas sin respuesta, ni temas intocables. Ponemos la lupa sobre la realidad de Manabí, el Ecuador y el mundo, con entrevistas que revelan, cuestionan y aclaran. Información con profundidad, entrevistas con rigor y un compromiso inquebrantable con un solo objetivo: ofrecer visión a la verdad. 7 de la mañana con 5 minutos y sean todos ustedes bienvenidos a nuestro espacio de Visión a la Verdad. El día de hoy tenemos como invitado al consultor político Leonardo Intriago para entender qué significa este acuerdo o el alcance del acuerdo entre el gobierno y la CONAIE, que realmente marca un cambio histórico. Por primera vez se congelaría, no se congelaría, por primera vez un gobierno logra un acuerdo de esta magnitud. Leonardo, un gusto saludarte. Te habla Tanya Zambrano de los estudios de Radiovisión. Bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, Tanya. Qué gusto saludarte a los tiempos y gracias por esta gentil entrevista. Un saludo cordial a toda la audiencia. Bueno, hay que reconocer que esta capacidad de diálogo, de consensos a los que ha logrado el gobierno nacional el día de ayer, luego de 24 días de una paralización focalizada, pero violenta, extremadamente violenta en la provincia de Imbabura, particularmente en el cantón Otavalo, en el que cerca de 4.000 personas han prácticamente liderados por una dirigencia, o entre comillas pondríamos una dirigencia, pues prácticamente sitiado a una ciudad y a los accesos de una provincia que es muy productiva y que ha generado unas pérdidas económicas muy grandes. Pero este fin de la paralización nos convoca a reflexionar sobre la conducta, el comportamiento y algo que no se debe repetir nunca más, esos actos violentos que se han disfrazado de movilización social y que han llegado a estos resultados de mucha tristeza para la provincia, pero se han llegado a algunos consensos y que tienen que comenzar a caminar y lo más importante, reactivar a la provincia de Imbabura. Leonardo, este acuerdo, ¿qué representa a nivel político? ¿Estamos hablando de una demostración de gobernabilidad del gobierno ecuatoriano? Sí, sí, iniciado por una decisión interesante del señor presidente de la República cuando movilizó al gobierno a una zona neurálgica en primera instancia que fue Cotopaxi y también la provincia de Imbabura. Sin embargo, con el paso del tiempo, de los días, las manifestaciones se profundizaron en la provincia de Imbabura, en lo que hay mucho que analizar, lo que sucede en esa provincia, sobre todo con la minería. Sobre todo con la minería en el sector de la Merced de Buenos Aires, en Imbabura. Eso es un punto neurálgico que ya ha sido, que se repite constantemente en cada año, cada vez que se implementan ciertas acciones, ciertas políticas, estalla ese lugar por y no es casualidad, sino algún interés hay de por medio en cuanto a la resistencia de la eliminación de los subsidios, sobre todo el diésel, y lo que ocasiona en la minería de ese lugar. Pero es una acción de gobernabilidad todo lo que ha sucedido con el paso de los días, estos 24 días, que aterriza primero en la ubicación del gobierno también en Imbabura, que es donde ha estado presente prácticamente todo este tiempo la vicepresidenta de la República, los ministros tanto de defensa, tanto de gobierno, del interior, han estado en el lugar, han dado la cara, han estado ahí, han dicho muchas veces para dialogar, y con una excepción, no con los violentos, no con los que ocasionan el caos y generan anarquía, que cada vez se van desnudando más esas intenciones, sino con los verdaderos dirigentes o los comuneros o los ciudadanos que buscan otro tipo de alternativas y que se pueden llegar a estos consensos cuando se dialoga, pero en el marco del respeto. Así que hay que reconocer esa acción gubernamental, primero de no permitir que la capital de la República del Ecuador vuelva a tener esos sucesos ocurridos en el 2019, 2022,
y buscar, digamos, que esto no suceda y focalizar este problema que sucedió en la provincia de Imbabura, resolverlo y, como ha manifestado el ministro del Interior, inmediatamente trabajar en una reactivación de la provincia, que tanto daño se ha causado con esta paralización. Solamente en el último feriado por la independencia de Guayaquil, estos 4 días, pues la provincia de Imbabura fue la que representó los más bajos porcentajes de ingresos económicos por estos días, 4,6%, cuando es una de las provincias más atractivas de la sierra, de la sierra del centro y norte del país. Y esto hay que analizarlo con mayor precisión, pues no puede volver a ocurrir. Ahora, Leonardo, tengo dos preguntas y se contrastan. Por ejemplo, estamos viendo de que este sería el nuevo ciclo de una era política para el Ecuador. ¿Y cuál sería el costo político, por ejemplo, que tendría la CONAIE haber aceptado este tema del diésel, de no derogar el decreto 126? Bueno, hace varios meses ya venimos analizando digamos, la actitud, el comportamiento, el liderazgo, la forma de hacer política del gobierno del presidente Daniel Noboa, en el que incluso ha sido refrendado en elecciones, en procesos dentro del debate de la Asamblea Nacional, en acciones estratégicas gubernamentales interesantes porque responde a una nueva forma de hacer política. Em, y por otro lado, pues la CONAIE, digamos ya venía deslegitimada, porque nunca tuvo la fuerza que buscaba o pretendía en el inicio de las manifestaciones. Recordemos que esto inició vamos, en las provincias de Cotopaxi, Chimborazo, Bolívar, Imbabura, y se fue diluyendo a raíz de las acciones de búsqueda de alternativas del gobierno frente a una medida dura, difícil, que se venía manteniendo durante 50 años, y que eso también refleja el liderazgo de un presidente que fue electo democráticamente en el Ecuador. Más allá de esa medida que era necesaria para liberar 1.100 millones de dólares, pues hubo algunas compensaciones tanto para transportistas, las personas en situación de pobreza, pobreza extrema, con bonos, y el sector agricultor ha sido tan golpeado en los últimos años, y hoy hay una inyección económica con maquinaria, con bonos, con el bono raíces, y con los créditos de 7 por 7, es decir, inyectar también dólares también a este sector tan importante que es el sector agrícola, y que se concentra mucho digamos, en el ámbito de los pueblos y nacionalidades. Y la CONAIE ha quedado desacreditada, deslegitimada, ya con los actos violentos que representaron en el 2019, 2022, que eso representó una pérdida económica de más de 2.000 millones de dólares. Eso ya se politizó la CONAIE. De hecho, ahora en esta última resolución de este conflicto que ha pasado luego de 24 días, la CONAIE ha estado desapercibida, o su liderazgo ha estado desapercibido. Se han enfocado en otras organizaciones indígenas, otros movimientos, otros liderazgos, porque realmente la CONAIE es lo que es esa representación del caos. Ha perdido su horizonte, su verdadera razón de ser, y se convirtió en un actor político que lo que no puede ganar en las urnas, con su ex candidato Leonidas Sisa, que no llegó al 5%, lo quieren hacer a la fuerza en las calles. Y esa no debe ser la manera, y los ecuatorianos también han identificado aquello, y por eso han perdido la fuerza esta organización social, que es una organización política. Ahora, Leonardo, y aquí viene el tema de la dirigencia, ya que estamos hablando de la CONAIE. Este pacto marca el inicio del final de un ciclo de confrontaciones que no solamente se convertiría en una especie de respiro táctico para ambos lados, o es una especie de pragmatismo político o un desgaste del movimiento indígena, como lo explicabas. No necesariamente representa, digamos, este consenso al que se ha llegado el día de ayer, que básicamente es congelar el costo del diésel,
instalar mesas territoriales, mesas técnicas, que a ver, más allá de que sea una demanda puntual, eso es algo que en la gobernabilidad se realiza permanentemente. Hay siempre hay diálogos, siempre hay encuentros, siempre hay estas reuniones en comunidades. Eso siempre se realiza. Bueno, ahora quedó en titulares, pero es algo que el gobierno o los gobiernos procuran realizar para escuchar, porque eso es importante en una resolución de conflictos, es escuchar, es dialogar y es comunicarse asertivamente para llegar a acuerdos entre las partes. Es parte, digamos, de un concepto universal de la negociación o de los acuerdos que se pueden realizar. Pero es interesante también desde el lado de gobierno, pues, mencionar que se ha venido ya trabajando, como decía hace pocos minutos, en una compensación. Es decir, se genera una medida, una decisión política, pero se realizan compensaciones económicas también, que hay que continuarlas. Al sector agrícola hay que mirarlo con mayor profundidad. El sector agrícola tanto en la costa como en la sierra, con sus diferencias, sus diferentes cosmovisiones, pero es importante mirar hacia el sector agrícola que ha estado olvidado en los últimos años, casi en la totalidad de la historia del país, y ahora hay que generar esta política, estos incentivos y esta forma de colaborar en los asuntos públicos desde el sector agrícola en la Sierra Centro, Norte o Sur del país. Eh, y el movimiento indígena siempre va a estar ahí porque ha sido digamos, parte de la naturaleza y parte de la conformación de la democracia, sobre todo del Ecuador, en los que hemos visto a lo largo de la historia como las demandas del movimiento indígena o del sector indígena pues no han sido escuchadas en los últimos años, y ese despertar, y que es normal, es natural que exista una protesta, una movilización. Eso es la democracia, en el marco del respeto, sí, pero hemos también identificado que en los últimos años se ha vuelto costumbre que disfrazan la movilización social con actos extremadamente violentos, y llegar a secuestrar a una ciudad o a sitiar prácticamente a una provincia cerrando los accesos desde el Carchi, desde Otavalo. Eso ya es violencia, ya son actos terroristas que afectan al normal funcionamiento de una provincia que vive del turismo, vive de la agricultura, y que necesita reactivarse inmediatamente o activarse permanentemente, y le hicieron un flaco favor a su propia comunidad, a su propio pueblo, lo cual eso no puede volver a suceder, y sobre todo que el movimiento indígena debe recuperar esa legitimidad con otra forma de hacer política, porque la política ha cambiado, en los últimos años ha cambiado, se ha transformado, hay formas distintas de comunicarse, y hay que sintonizar con esas nuevas formas de comunicarse para retomar esa legitimidad que ha sido extraviada por una dirigencia que lo que han realizado son actos políticos que no logran a través de la democracia de las urnas, y lo quieren hacer por la fuerza en las calles. Leonardo, pero aquí tengo varias preguntas. Por ejemplo, después de que el gobierno anuncia el fin del paro, sale el ministro del Interior, John Raiber, vemos también que en horas de la noche salió una dirigente, como es Pacha Terán, diciendo de que el paro no había finalizado, de que van a continuar las movilizaciones. Entonces, ahí viene el tema de que si esto es una fragmentación de la CONAIE, donde están prácticamente dividiéndose, están surgiendo una nueva generación de indígenas que están priorizando el diálogo, y otras que quieren mantener la firmeza en una nueva ola de movilizaciones para mantener el decreto. ¿Y cuáles serían esas consecuencias o hacia dónde nos vamos a encontrar? Porque hasta después del anuncio que se dio a nivel de gobierno, se podría percibir de que era una victoria política porque no se derogó nada. Pero al ver de que en Quito, en horas de la noche, comenzaron nuevamente a nivel de redes sociales, a nivel de X, a evidenciarse hechos de violencia, ya ahí genera una especie de preocupación y no se explica qué es lo que estamos viviendo. Mire, un experto analista político, internacionalista también, como Santiago Basabe, decía en algún momento que convivir en democracia es más difícil que vivir en dictadura, a veces. Y esta es una realidad. Durante 4 horas de diálogo, durante 4 horas de una conversación necesaria,
en el que participaron dirigentes de movimientos indígenas, movimientos sociales durante 4 horas, y que se llegaron a estos resultados, estos 3 principales resultados, o 4, que es el congelamiento del diésel, que es instalar mesas técnicas territoriales, que es trasladar a los privados de la libertad que ocasionaron estos actos violentos que están en el centro de privación de libertad de Manabí a la provincia de Imbabura, y entre otros temas. Luego de eso, que los anuncios pues del fin de la movilización, pues hay quienes, no, digamos, se podría suponer que al no ser, digamos, satisfecha esa, entre comillas, esa propuesta de que se elimine el decreto 126, de la eliminación, digamos, de la eliminación del diésel, del subsidio al diésel, pues se conformen estas resistencias y decir que no ha terminado el paro, lo cual nos lleva a otro análisis. ¿Qué hay detrás en realidad de estos actos? Luego de que se da por finalizado el paro, que se llega a nuestro acuerdo, no fue unilateral, fue un tema bidireccional con las comunidades, con los movimientos, con la dirigencia, donde no estuvo la CONAIE, básicamente por obvias razones, por lo que ya conversamos anteriormente. Hay un grupo de personas que se resisten a aquello porque quieren este capricho, lo cual es parte de lo que ya vivimos en el 2019-2022. Pero no puede transformarse la política, no puede llegar a ese tipo de negociación o de acuerdos, porque si no, no es una negociación, no es un acuerdo, no es un diálogo. Así no puede funcionar la política. Veamos qué sucede, porque hay que hacer otro análisis con mayor profundidad de qué está pasando en esta zona del país, sobre todo con el tema del diésel y lo que representa para la minería y lo que representa para estos recursos que han sido utilizados para el narcotráfico, para la minería ilegal, para el contrabando. Eso ya es otro análisis que la ciudadanía debe comprenderlo con mayor profundidad, porque ya no se trata de una protesta social así nomás, por una medida del gobierno, sino por otros intereses, lo cual tampoco hay que permitir. No hay que permitir que una provincia siga secuestrada por unos cuantos ciudadanos armados, violentos, que generan el caos y generan la anarquía. Eso no es democracia. Democracia es lo ocurrido ayer, un diálogo en el que se resolvieron muchas de las demandas o de las necesidades que tienen estas comunidades indígenas, sobre todo en la zona de Imbabura. Así que veamos cómo va el transcurso del día en este tipo de acciones. Vimos a la alcaldesa incluso de Otavalo ayer informando a las personas que estaban concentradas en este lugar de esta ciudad del país, pero hay que dar por finalizado en su totalidad este tipo de paralización focalizada. Mire usted, el país prácticamente está caminando con total normalidad. El último feriado, las provincias de Santa Elena, la provincia de Azuay, Manabí, con total normalidad en sus carreteras, en sus playas, y no puede ser posible que una sola provincia esté aislada del desarrollo. Hay que buscar los mecanismos, pero no podemos frenar el desarrollo del país. Así es, Leonardo, y más que eso, es que el tema de lo que usted mencionaba, es más difícil vivir en democracia que en dictadura, y me encantó esa frase. Prácticamente lo que observamos es de que la gobernabilidad del Ecuador, en este caso el presidente Daniel Noboa, se mantiene, aunque el decreto políticamente dividió, económicamente está sosteniendo al Estado, y eso hay que resaltarlo. Los indicadores son claros cada lunes de presidencia. Carolina Jaramillo anuncia algunos o refleja o comunica alguna de las medidas, digamos, cómo van los indicadores económicos. Solamente en el tema del feriado, 4 días de feriado, se generaron más de 50 millones de dólares. Es una reactivación, una activación, digamos, económica permanente del país, y eso es alentador también, porque son los datos los que matan al relato muchas veces como esta. Así que es parte también de la dinámica política. También entendamos que estamos en un contexto electoral.
estamos a las puertas de una consulta popular, y que sería interesante ahí, en ese momento en el que se refleje la conducta y la respuesta ciudadana. Es en las urnas, esa es la democracia. Esa es la democracia, que el ciudadano pueda expresarse en este tipo de momentos, como en una consulta popular que se realizará el 16 de noviembre. Así que ese es el gran momento para que la gente se exprese. No en las calles de una provincia ocasionando este tipo de caos, provocando esta violencia. Hay que reflexionar como ecuatorianos y entender que la política, la gobernabilidad ha trascendido a otros niveles, a otras dinámicas, y tenemos a la puerta de un momento electoral interesante que puede marcar el inicio de una conformación jurídica en el país distinto, pero será el ciudadano el que tenga que expresarse libremente en ese momento. Así que es parte de la gobernabilidad, es parte de la dinámica de gobernar un país complejo, también como Ecuador o los países de la región. Venimos también de estos golpes blandos que se están generando en la política, porque son momentos electorales. Así es el comportamiento. Sin embargo, hay que pensar en el ciudadano como ese motor de desarrollo y no paralizar provincias ni ciudades. Leonardo, aquí ya finalmente, ya que tocas el tema de la consulta, llama mucho la atención de que se esté reestructurando el tema de la CONAIE y que comiencen a hacer campaña por el no. ¿Qué significa esto? Vemos de que las bases están totalmente dispersas. Este mensaje conflicta genera la gran pregunta o confirma de que el conflicto del movimiento indígena recién está iniciando. Lo vemos muy fragmentado, lo vemos ya no es la CONAIE que tenía tanto poder a nivel político. Y viene fragmentado hace muchos meses, viene fragmentado hace mucho tiempo ya, y quiere en retazos tratar de volver a tener esa fuerza que la tuvo en los 90, en los 2000, cuando tenían otro tipo de demandas realmente legítimas. Eso es normal en un país en el que aún existen las brechas sociales. Y esa demanda tiene que ser expresada en las calles con el respeto y en el marco también del respeto a la propiedad pública, a la propiedad privada. Así debe funcionar. Sin embargo, como te decía anteriormente, esa demanda social o ese movimiento social se convirtió en un movimiento político que prácticamente hoy ya desnudan esos intereses, como hacer campaña por el no, por ejemplo, sin ningún tipo de justificación, sin ningún tipo realmente de un sustento técnico, político. Además hemos visto cómo movimientos o partidos políticos como Pachacuti pues estuvo apoyando a una tendencia política en la segunda vuelta electoral de la última elección. Así que ya no hay que tampoco hablar sobre o elucubrar sobre o sospechar sobre este tipo de intenciones, sino que son claras. Hoy ha sido Marlon Vargas ha sido claro en decir que van a apoyar el no en la consulta popular, porque no están de acuerdo quizás con el presidente, no están de acuerdo con un estilo de política. Ya se convirtió en un movimiento político frontal que está en contra de lo que la gran mayoría de ecuatorianos decidió en la última elección. Así que son las reglas del juego. Los ciudadanos, con el gran dispositivo electrónico que tienen hoy por hoy, pues pueden contrastar mucha información, y esas dinámicas han cambiado. Así que esa legitimidad parece que cada vez queda más débil de la CONAIE. Ha sido evidenciada en el último diálogo que tuvieron el día de ayer el gobierno, y el presidente incluso ha sido muy enfático en sus intervenciones. Él ha dicho que el gobierno está abierto siempre al diálogo, siempre a llegar a consensos, pero no con violentos, no con personas que al final tiran la piedra y esconden la mano, como los propios dirigentes de la CONAIE, que no aparecen en ninguna de las manifestaciones, no, que ponen como carne de cañón a los comuneros, a los ciudadanos, los manipulan, y ellos, ¿dónde estarán? No sabemos, en alguna comodidad de sus casas, no lo sabemos, pero es algo que los ciudadanos en el tiempo van a ir también identificando, y sobre todo en este último proceso, en este proceso que viene electoral, cómo va a ser su comportamiento desde un movimiento social hacia la consulta popular, que será una pregunta o varias preguntas que serán expuestas a los ciudadanos para que tomen la decisión
y puedan seguir definiendo el modelo del Ecuador que quieren para sus familias, para sus hijos, para el futuro. Muchísimas gracias, Leonardo. Te agradezco enormemente por aceptar este espacio de diálogo. Como siempre, a las órdenes y estaremos conversando en una próxima oportunidad. Gracias a ti, Tanya, por la gentil invitación. Un saludo cordial. Son las 7 de la mañana con 29 minutos. Vamos a una brevísima pausa y ya retornamos con más aquí en nuestro espacio de Visión a la Verdad. Nos va a acompañar Gustavo Pareja, constitucionalista, para analizar la cronología de las protestas en el Ecuador. Inicio del espacio publicitario. Aún falta mucho para celebrar. Este equipo